Poniendo Fino TV. Televisión a otro nivel. Carlos Escalante, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Echavarría, buenos días, doctor Jerez, buenos días a todos los que nos acompañan en este programa, La Audiencia TV. Como siempre, este programa no solamente lo hacemos nosotros, lo hacemos todos. Por favor, compartan. Sus comentarios en las redes sociales son muy importantes. Queremos escuchar y que así ustedes se vuelvan parte de la producción de este programa, que es tu programa, La Audiencia TV. Así es, de igual forma vamos a darle la formal bienvenida a nuestro compañero José Manuel Jerez. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Echavarría, doctor Escalante. Encantado de encontrarme nuevamente con ustedes y que podamos llevarle un producto de excelente calidad a nuestra audiencia. Así es, en el día de hoy vamos a tratar unos temas que nosotros sabemos que van a ser de vital importancia tanto para la sociedad dominicana, así como ese público de togados, de letrados que nos sigue cada sábado. Y nosotros vamos a tratar lo que es el estado de constitucionalidad, así como de convencionalidad en la República Dominicana. Y para eso vamos a darle la palabra a nuestro compañero José Manuel Jerez, quien va a hacer una introducción del mismo tema. Doctor, adelante. Muy buenos días de nuevo a los amigos televidentes. Este es un tema novedísimo en el estudio del derecho. El Estado constitucional que está dando paso, como veremos, a un nuevo paradigma que es el Estado convencional de derecho. Para entenderlo a cabalidad, tenemos que hacer una sinopsis histórica, comparativa. Esto quiere decir que tenemos que irnos a la historia cuando nace el paradigma que le dio origen a este nuevo paradigma de derecho en el cual nosotros estamos viviendo. Y debemos mencionar obligatoriamente el Estado absolutista de derecho. Bien sabemos que en el Estado absolutista del derecho existía un órgano legislativo, existían órganos judiciales, pero tanto el órgano legislativo como el órgano judicial respondían a los deseos, a los intereses del rey. El rey designaba esos funcionarios, pero todo lo que se decidía, todo lo que se legislaba, todo lo que se juzgaba, tenía que responder a los designios del monarca, so pena de él anular cualquier disposición legislativa o cualquier decisión judicial. Pues vemos cómo este sistema personalista dio paso a partir de la Revolución Francesa al principio de legalidad. El principio de legalidad lo que establece es que toda autoridad debe estar sujeta al mandato de la ley. Ya aquí no vemos el deseo, el interés particular de una persona, sino que vemos
la expresión de la voluntad popular plasmada en una disposición normativa. Así las cosas, este principio de legalidad, llamado hoy en día por el constitucionalismo pospositivista, o como se le llama comúnmente el neoconstitucionalismo, es lo que se conoce como el Estado legislativo de derecho. ¿Por qué el Estado legislativo de derecho? Porque aunque con la Revolución Francesa se promulga en el 1791, se proclama, mejor dicho, una constitución, esta constitución era una carta política, era una carta programática. La constitución no era en ese entonces la fuente del derecho. La fuente del derecho era la ley, porque la Constitución dejaba todo a que el legislador estatuyera sobre los diferentes asuntos que se iban a suscitar a partir de entonces. Entonces vemos que en ese paradigma del derecho, que es el Estado legislativo, la ley juega un rol fundamental. Todo lo que no está contenido en una ley no es derecho. Es así como se afianza, se impone el derecho positivo. Un derecho positivo que va a ser crisis después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con los juicios de Nuremberg, porque todo lo que hicieron los nazis, los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron amparado en una disposición legal, en una disposición normativa, tal como se concebía lo que el derecho para ese entonces. Es ahí cuando esa sinonimia que existía entre ley y derecho se rompe. La ley no es más que una fragmentación del derecho. Es por eso que cuando los alemanes, los nazis, son juzgados en Nuremberg, ellos dicen, no, nosotros cumplimos con el mandato de la ley. Y tal como ya se había establecido, tanto el mismo Hans Kelsen, en su famosa teoría pura del derecho, y luego ese gran jurisconsulto alemán, defensor del nazismo, Carl Schmitt, decían que el derecho era derecho por el simple hecho de que el órgano llamado a ordenar una sociedad emitiera una disposición normativa, independientemente de cualquier carga valorativa o axiológica. Entonces, es así como nosotros vemos que a los nazis en el juicio de Nuremberg se le condena. ¿Pero por qué se le condena? Por haber cumplido con la ley de ese momento, pero haber desobedecido, haber incumplido con el derecho. Y es precisamente que el derecho es más que la ley. Y vemos ya después de la Segunda Guerra Mundial que ese positivismo que nos fue impuesto a partir de la Revolución Francesa, donde el juez era la boca de la ley, donde la ley es dura, pero es la ley, donde no importaba si la ley era injusta o injusta, moral o inmoral,
la ley había que cumplirla porque ese era el texto que el órgano llamado a promulgarla había establecido, y no se le daba al operador jurídico, en este caso particular al juez, ningún tipo de espacio para que pudiera argumentar en base a un ideal de justicia, de igualdad, etc. Es así como ya vimos, del estado absolutista del derecho, de ese paradigma, nosotros pasamos a un nuevo paradigma que es el estado legislativo de derecho con la Revolución Francesa. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, nos estamos viviendo un nuevo paradigma de derecho. Y este nuevo paradigma de derecho debe ser entendido no solamente por los estudiantes de derecho, sino por los abogados, por los profesionales del derecho, por los jueces e inclusive por los mismos que vienen a desempeñar las funciones administrativas del Estado. Porque en este nuevo paradigma del Estado constitucional, vemos que ya la Constitución dejó de ser una carta política, dejó de ser una carta programática que le dejaba todo a que el legislador dispusiera por medio de una ley lo que él entendía que era beneficioso o perjudicial para la sociedad. No, en este nuevo paradigma, la Constitución es una norma de aplicación directa e inmediata, tanto por los órganos judiciales como por los órganos administrativos. Entonces, ahí nos viene, conjunto con este paradigma, el principio de supremacía constitucional. Cualquier disposición infraconstitucional que choque con la Constitución debe ser inaplicada encima de cualquier disposición infraconstitucional, la Constitución. Esto quiere decir que si a un operador jurídico se le presenta una disposición normativa contenida en una ley, contenida en un decreto, en un reglamento, en una resolución, etcétera, pero esta disposición normativa choca con la Constitución, el operador está en la obligación de desaplicar esas disposiciones infraconstitucionales y aplicar la Constitución. Porque de hacer lo contrario, está dejando de hacer derecho, porque estaría aplicando una disposición de rango inferior, en detrimento de una de rango superior, como es la Constitución. Entonces, vemos que la Constitución tiene dos partes fundamentales, que es la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica de la Constitución es la parte que está llamada a organizar el Estado. La parte dogmática, que es la parte más importante de la Constitución, es la que contiene los derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa con los derechos
fundamentales en este nuevo paradigma del pospositivismo, del constitucionalismo pospositivista o neoconstitucionalismo. ¿Qué pasa con estas nuevas constituciones que, como ya hemos dicho, nos vienen a partir después de la Segunda Guerra Mundial? La primera fue la Constitución italiana en el año 1947, luego la Constitución alemana del 49, luego la griega, Yugoslavia, Portugal y luego España en el 78, que es de donde nosotros absorbemos gran parte de ese material jurídico para la argumentación y motivaciones de las decisiones jurisdiccionales. Pues así las cosas, vemos entonces como hoy en día hay países que son productores de derecho y otros países que son importadores de derecho. ¿Cuáles son esos países productores de derecho? Bueno, están los Estados Unidos, Italia, Alemania y Reino Unido propiamente dicho. Esos son los grandes centros de producción del derecho. Los demás países nos venimos alimentando de todas esas producciones que esos países con una larga tradición, especialmente los países anglosajones, tienen sobre el derecho. Entonces vemos que en este nuevo paradigma la Constitución tiene una supremacía, que es lo que llamamos la supremacía constitucional. La Constitución es una norma, se aplica de forma inmediata y directa, pero la parte fundamental de la Constitución, que es la parte dogmática, donde está el catálogo de los derechos fundamentales, que en el caso no sea constitucional, porque tal como decía, o como dice Luigi Ferrajoli, un Estado de derecho, un ordenamiento jurídico con leyes sin garantía, no hay tal ordenamiento jurídico. Por eso vemos también que además de los derechos fundamentales están también las garantías para hacer valer esos derechos. Pero ¿qué es lo que marca verdaderamente este nuevo paradigma del derecho? Es que los derechos fundamentales vienen dados en forma de principio, no de regla como existía en el positivismo jurídico que mencionamos a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el operador jurídico, en este caso nos referiremos al juez, el juez tiene una obligación de fallar los casos, todos los casos que se le presenten, so pena de denegación de justicia. Es una obligación que le impone el legislador al juez. Pero ¿qué sucede? Todos los acontecimientos humanos no pueden ser previstos y establecidos por el legislador. Hay casos donde el juez está obligado, como manda la ley, a juzgar, pero no existe una ley para ser aplicada. ¿Qué hace el juez? Bueno, en el positivismo jurídico, según los grandes doctrinarios, cuando existían esas lagunas legales, se dejaba entonces que sea el criterio del juez el que prevaleciera. Gran falencia del positivismo, porque si el positivismo promulgaba que derecho era todo aquello que estaba escrito y que el operador era boca de la ley, solamente debía aplicar y observar la ley, entonces ahora le deja una discrecionalidad
para que aplique a un caso concreto un criterio que siempre es subjetivo. Vemos la falencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en este nuevo paradigma, como los derechos fundamentales vienen dados, las normas constitucionales vienen dadas no en forma de ley, sino en forma de principios, que son mandatos abiertos. La justicia, la dignidad, esos son principios donde el operador, cuando hay una laguna, tiene que tomar esos principios que siempre persiguen un ideal de justicia, tienen una carga fuerte valorativa, axiológica, y tiene, en ausencia de una regla clara, tiene que echar mano de esos principios que son mandatos de optimización, no mandatos definitivos como eran las reglas de ese positivismo jurídico que ya mencionamos, y echando de la mano de esos principios, entonces, y con una buena argumentación, tiene que decidir esos casos. Ahora vemos cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales constitucionales, aunque bien sabemos que el Tribunal Constitucional, el primero, se creó formalmente, porque ya en Checoslovaquia, un par de años antes se había establecido, pero formalmente el Tribunal Constitucional nació en el 1920 con Hans Kelsen, pero eso fue abolido por el nazismo, al igual que el Tribunal de Garantías Constitucionales que existía en España, fue abolido por el franquismo. También la justicia constitucional tiene prácticamente un nacimiento conjuntamente con estas nuevas constituciones, con este neoconstitucionalismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y es el que ahora mismo ha sido adoptado por todos los tribunales o por los principales tribunales constitucionales, tanto de Europa como de América, de Iberoamérica. Entonces, a grosso modo vemos cómo prácticamente el derecho tiene su raíz embrionaria, porque el derecho surge cuando surge el Estado, porque el Estado no es más que la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, el derecho nace con el Estado y el primer modelo de Estado que nosotros vemos al estudiar la historia es el Estado absolutista. Junto con ese Estado nace ese paradigma de Estado absolutista de derecho que llega a su fin con la Revolución Francesa, como ya mencionamos, y cuya revolución da paso al Estado legislativo de derecho, donde ya a grosso modo hemos indicado sus principales, sus características sobresalientes, y este Estado legislativo da paso entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, al Estado constitucional de derecho, y veremos luego más adelante cómo ya se está imponiendo un nuevo paradigma, que es el Estado convencional de derecho. Lo dejamos hasta aquí por este momento, luego seguimos desarrollando este tema. Muchísimas gracias.
franquiciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Inandino Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. En mis primeros 100 días de gobierno, nos ocuparemos de proteger tu salud. Combatiremos la pandemia identificando los casos mediante pruebas masivas, aislando a los contagiados en centros hospitalarios dignos y notificando en tu celular las zonas de riesgo de contagio. Hoy, la salud te importa el doble. Por eso, en el gobierno del cambio, la salud recibirá doble atención. Unidos venceremos. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Mis oponentes dicen que yo no puedo ganar porque represento a un partido emergente. Pero ellos han gobernado por casi 60 años el país y los dominicanos estamos hartos. Ahora se hacen llamar El Cambio y Sangre Nueva. Ellos son los únicos responsables de la inseguridad ciudadana, de la pobreza y de la miseria que nos arropan casi a todos. Ayúdame a reconstruir el país para que podamos vivir con dignidad y para que podamos tener la República Dominicana que todos queremos. El cambio se logra cambiando tu voto. Vota 23. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Y sé feliz, muestra lo que hay en ti, tu sonrisa es la mejor. Ven conmigo a Estetic Plus. En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Estetic Plus, tu mejor sonrisa. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Continuamos con tu programa, nuestro programa, La Audiencia TV, como siempre, tratando un tema de sumo interés en la República Dominicana, el estado de constitucionalidad, así como de convencionalidad. Carlos Escalante, de los que hemos escuchado que ha mencionado el doctor Jerez en la mañana de hoy. Sí, Harold, fíjate, es un tema muy interesante, ya que es algo que se está debatiendo ahora con las solicitudes de extensión de los estados de emergencias. Y yo sé que las personas están preguntando ahora mismo el origen de estos estados de emergencia, dónde está su marco legal, qué deben de hacer ante estas solicitudes de extensiones que prácticamente le tienen una bota de militar en el cuello a la economía dominicana, viéndolo desde el punto de vista económico, no solamente jurídico. Y todas estas cosas se congregan con esta exposición brillante que ha hecho el doctor Jerez. Muchos se preguntarán también, bueno, ¿qué va a pasar en la República Dominicana en caso de que serán eternas las solicitudes de extensión? ¿Habrá un tope? ¿Habrá un límite? ¿Cuántos estados de emergencia existen en la República Dominicana? Bueno, las personas en las redes sociales nos preguntan eso, están muy interesadas en el tema y como siempre, gracias a ustedes por seguirnos, no solamente en las redes sociales, sino también a través de los distintos medios de cable por donde se transmite este espacio, este canal Hilando Fino y este programa La Audiencia TV. Doctor Jerez, las personas preguntan, los estados de emergencias,
¿Cuántos son? ¿Puede el presidente de la República prolongar, solicitar de manera indefinida los estados de emergencias? Claro que no. Los estados, el estado de emergencia es una categoría dentro de los estados de excepción. En nuestro país son 3 las modalidades que tienen los estados de excepción. El primero es el estado de defensa, el segundo es el estado de conmoción interior y el tercero es el que estamos viviendo, que es el estado de emergencia. Fíjense que el más grave de todos es el estado de defensa, el primero. Que el estado de defensa, tal como su nombre lo indica, es cuando está en peligro la soberanía nacional y el territorio nacional por una guerra, por un ataque exterior. Ese es el estado propiamente. Nosotros inmediatamente de repente somos invadidos por otra nación, entramos en estado de defensa. La ley orgánica que regula esos derechos, porque es bueno que se sepa que todos los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución, y es bueno aclarar que los derechos fundamentales no son más que derechos humanos positivizados en la Constitución. Cada vez que el constituyente reconoce que se debe proteger un derecho porque ayuda a expandir la protección de la dignidad humana, etcétera, etcétera, y lo hace consignar en la dogmática constitucional o mediante la ratificación de un tratado internacional sobre derechos humanos, ya ese derecho humano, que son ilimitados los derechos humanos, se convierte en un derecho fundamental porque ya está recogido dentro de la Constitución o de un tratado internacional sobre derechos humanos, que como sabemos, la misma Constitución lo establece, tiene el mismo rango de la Constitución y forma parte del bloque de constitucionalidad. Indiscutiblemente que no, porque fíjese que el constituyente le da, el poder constituyente le da al poder constituido por medio de una ley orgánica, porque solo por medio de ley y ley orgánica pueden ser regulados los derechos fundamentales. Le dice, en este caso es bueno aclarar que nuestra ley que rige los estados de excepción tiene una serie de falencias. La primera falencia es que en el derecho comparado en esta materia, los estados de excepción son temporales. La misma ley establece que por un tiempo determinado. Esta ley no lo establece así. Esta ley no establece un tiempo. Vemos que el Ejecutivo le pide al Congreso que le otorgue tantos días y el Congreso puede otorgárselo o se lo puede disminuir. Pero la temporalidad de los estados de excepción en el derecho comparado, en el derecho constitucional comparado, está regulado, está taxativamente explícito en una ley, aquí no. Esa es una de las falencias. Además, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 74 de nuestra Constitución, dice que solamente por ley pueden ser regulados los derechos fundamentales, respetando siempre su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Pero ¿qué sucede? Que el artículo 21 de esa ley, que para mí se hizo el vapor, la ley 2118, dice ese artículo que por resolución
el Congreso puede restringir derechos fundamentales y enumera una serie de catálogos de derechos fundamentales que pueden ser suspendidos, restringidos, en detrimento de la Constitución, que dice que solamente por una ley esos derechos pueden ser regulados, y el Congreso por una resolución desconoce totalmente la Constitución. Claro que no. Los estados de excepción tienen un tiempo y el presidente, si no está autorizado, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, si no está autorizado por el órgano donde está la máxima representación democrática, que es el Congreso, el Poder Ejecutivo no puede establecerlo. Tiene que ser obligatoriamente autorizado por el Congreso. Ahora, la ley sí le permite que si la Asamblea Legislativa no está reunida y tenemos, por ejemplo, un ataque del exterior repentino, el Ejecutivo puede declarar inmediatamente el estado de defensa sin tener que esperar que el Congreso se lo autorice. Pero esa declarativa del estado de defensa vale convocatoria para que el Congreso se reúna y entonces regularice el estado de excepción. Entonces lo que sugiere usted es que el presidente ya tendría algún límite, es decir, ¿pudiera el presidente presentar una solicitud de estado de emergencia nuevamente? El presidente puede solicitarlo. Ahora, en nuestro criterio, es totalmente improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque el Estado, que es la sociedad política y jurídicamente organizada, el Estado dispone de disposiciones, valga la redundancia, de disposiciones normativas que en su discurrir normal puede, por medio de la Ley de Salud Pública, puede ordenar, el Ministerio de Salud Pública puede ordenar lo que ahora mismo se está haciendo bajo este estado de emergencia. ¿Qué es lo que este estado de emergencia ha dispuesto? Un distanciamiento, que los bares, restaurantes permanezcan cerrados, que en los supermercados se mantenga a la persona con cierta mascarilla, un distanciamiento. Eso lo puede regular porque la Ley de Salud Pública le da esa facultad al Ministerio de Salud Pública para regular todo tipo, tomar cualquier tipo de medida cuando existe una epidemia o cuando existe la amenaza de que una epidemia va a azotar la República. Él puede, por disposiciones, por resoluciones que son verdaderos actos administrativos, con fuerza ejecutiva y ejecutoria, en virtud de lo que establece la Ley 107.13 de procedimiento administrativo, específicamente sus artículos 10 y 11. El ministerio puede regular todo eso. Inclusive la misma ley dice que en cuestiones de sanidad puede clausurar por 30 días bares y restaurantes, y puede disponer también que las personas, por resolución, sin tener que llegar a un estado, al establecimiento de un estado de excepción, por disposiciones administrativas, todo eso se puede hacer. Pero que entonces ahí surge la pregunta del toque de queda. ¿Puede entonces el Ministerio de Salud Pública, mediante resolución, decretar un toque de queda? Pero es que no es necesario toque de queda. Es que no es necesario. Porque si nosotros podemos salir durante el día, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, nosotros vemos cómo está el tránsito, los tapones que hay,
La gente va a todos los lugares abiertos, supermercados, etcétera, etcétera. Estamos haciendo vida normal. El toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, ¿qué sentido tiene? Entonces, este es un virus que solamente sale de noche. No, muy por el contrario, es más improcedente, porque de noche es que la gente está más en su casa, descansando, y mucho más si por una disposición administrativa de salud pública, ella ha dispuesto el cierre temporal de bares, de restaurantes, de discotecas y sitios de diversión, que la ley de salud pública le da esa potestad. Entonces no hay ningún incentivo para tú estar fuera de tu casa de noche. No puedes ir a un bar, no puedes ir a un restaurante, no puedes ir a una discoteca. Tú vas a hacer de noche lo mismo que se te permite hacer de día. Puedes visitar, buscar, ir a un supermercado, puedes ir a X lugar guardando la distancia, usando tu mascarilla, etcétera. No es necesario. Los estados de emergencia, lamentablemente, los estados de excepción, en este caso el estado de emergencia, el gobierno lo está utilizando con fines económicos y con fines políticos. Con fines económicos y con fines políticos. Es totalmente improcedente. Con fines económicos, ¿por qué? Porque en los estados de emergencia, en las contrataciones multimillonarias que está otorgando el gobierno a personas muy vinculadas al mismo gobierno, a muchos funcionarios que a través de terceros manejan compañía, para no observar el procedimiento normal de adjudicación que establece la ley sobre contrataciones. Y en el plano político estamos inmersos en una campaña electoral y el gobierno está utilizando este estado de emergencia, entre comillas, para mantener la oposición en su casa mientras él hace su trabajo para su candidato durante toda la noche. Pero lo vemos, somos testigos. Ya entrando en la parte final del programa, doctor Jerez, y vista la magnífica exposición que usted le ha hecho a todos los que nos acompañan hoy en la Audiencia TV, ¿qué recomendaciones usted entiende que la República Dominicana debe de adoptar en un porvenir ante situaciones que pudieran presentarse en un futuro con relación ya no solamente a un estado de excepción en cuanto a la emergencia, sino a los otros 2 estados más que contempla la Constitución? O sea, usted me dice en cuanto a la regulación de... Lógico, porque todos hemos visto que se han presentado quejas con relación a lo que ha pasado en la administración pública con relación al manejo de la emergencia. Bueno, pero puede ser que en un próximo periodo, en un próximo tiempo, se den los otros 2 estados, una invasión, un disturbio tan grande en la República Dominicana internamente que provoque que se decreten los otros estados de excepción. Entonces, ¿qué usted recomienda desde el punto de vista jurídico? ¿Qué se debe de reglamentar para transparentar y agilizar las situaciones cuando se den, para que tengamos un marco jurídico regulatorio en ese aspecto? Muy bien, fíjense que la misma ley orgánica que regula los estados de excepción, porque vemos que esta figura aparece en la Constitución desde el artículo 262 al artículo 266, pero luego hay una reserva de ley, luego la ley 2118 es la que viene a regular los estados de excepción. La misma ley establece que dentro de los estados de excepción, no importa el que sea, los derechos tienen que ser garantizados. Todo acto de la administración debe de estar bajo el control jurisdiccional. Pero lo más evidente es
doctor Escalante y doctor Echavarría, es que en este estado de emergencia, que es el estado más leve de los tres, donde la misma Constitución, y lo recoge la ley, dice cuáles derechos son los que pueden ser suspendidos. Establece 11 derechos. De esos 11 derechos, son los únicos que pueden ser suspendidos en un estado de emergencia. ¿Cuáles son los derechos que en el actual estado de emergencia el Congreso suspendió mediante resolución? Solamente 2 de los 11. El Estado, el derecho de tránsito y el derecho de reunión. Esos son los únicos que han sido limitados por el legislador. Pero nosotros vemos cómo la Policía Nacional entra a una casa y saca a una persona sin una orden judicial, sin nada, violando el sagrado derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ese derecho no ha sido suspendido en el presente estado de emergencia. Sin embargo, las autoridades se están prevaleciendo de la ignorancia de la población y haciéndole creer que ellos pueden hacer eso. Para ellos hacer eso, tienen que tener la autorización de una autoridad judicial, porque la misma ley establece que en los estados de emergencia, aún en el más grave, debe ser observado el debido proceso de ley. Pero hay otro derecho que se está violando, que es el derecho a la libertad individual. A la libertad individual. La policía agarra preso a una persona y no lo somete en el plazo que establece la ley, entre otras irregularidades que se están dando. Hemos llegado a feliz término de este programa en el día de hoy. Desearle a esa teleaudiencia que nos sigue cada sábado mantenerse en sus hogares. Recordar que aún vamos por la fase 2, ¿verdad? Sí, fase 2 de lo que es las medidas que ha tomado el gobierno para mantener lo que es el COVID-19 a raya, vamos a decirlo así, o limitado de su propagación. Vamos a continuar usando las mascarillas, vamos a continuar utilizando el distanciamiento social y vamos a colaborar con las autoridades en el toque de queda. Desearle a todos y cada uno de ustedes un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.